Feliz sábado, distinguidos amigos del Ministerio de Ayalos y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda. Para nosotros, como siempre, más que un gusto, es un grato placer y un privilegio el estar frente a ustedes. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Como siempre, queremos pedirte, si no lo has hecho, que nos siga en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, YouTube, de nuestro ministerio y también de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda. En nuestro canal de YouTube queremos insistir que actives las notificaciones en la campanita para desde que subamos un vídeo tú puedas darte por enterado. En este momento y en esta ocasión me acompaña en el debate de esta lección de escuela sabática, miembro de este ministerio y anciano de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda, Robert Pozo. Saludos, Robert. Feliz sábado, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Antes de iniciar vamos a hacerlo con una oración y voy a pedirle a nuestro hermano Robert que nos dirija. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos da de estar aquí y poder interpretar tu palabra y que ella pueda llegar a aquellas personas que nos están mirando. Guárdanos y guíanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, señores, y ya arribamos a la lección número 8 que lleva como título Educación y Redención. Y el texto para memorizar, Robert, me encanta. Sí, claro. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí está hablando de la Biblia como una especie de autoridad suprema a nivel de lo que es la educación. ¿Por qué? La educación, hemos dicho ya, incluso en otros programas, que tiene la intención de restaurar en el hombre la imagen de Dios. Y yo he utilizado también para definirla una palabra o una frase, que la educación es la transformación conductual del individuo. Y si nosotros vemos este versículo bíblico, vemos que específicamente la palabra de Dios, la Escritura, tiene esa función de acompañar al hombre de Dios, al Hijo de Dios, en su proceso educativo, en su proceso de transformación. Así es, Rabel. Tú ves muchas personas que vienen a la iglesia con diferentes problemas y dificultades, digamos, personas que no tuvieron esa educación por quizá algún problema económico, personas que venían del campo, que no tuvieron ese privilegio como lo han tenido otros, y cuando se entregan a Cristo, cuando vienen a la iglesia, que empiezan a estudiar la palabra de Dios, Dios transforma la vida de esa persona, Dios cambia la vida de esa persona a través de las Escrituras. Cuando empiezan a estudiar la palabra de Dios, que se encuentran allí con la verdad de Dios, y que ellos empiezan a vivir lo que la Biblia nos enseña, esa palabra de Dios lo va transformando. Y es Correcto. Lo que está diciendo allí 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, que a través de la palabra de Dios nuestro conocimiento, nosotros crecemos en sabiduría. Por eso es bueno que a diarios nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque al estudiar la palabra de Dios, Rabel, nosotros realmente aprendemos y nos educamos adecuadamente, sobre todo para bienestar de nosotros y para bienestar de nuestro prójimo, ¿verdad? Claro, y en ese sentido, parte de una especie de opinión que ha escalado en la mente de muchas personas es que es casi imposible tú encontrarte con la palabra de Dios y seguir siendo la misma persona. Eso es. Cuenta una anécdota, a la verdad no sé si es cierta, si es falsa, que había un ateo que decidió estudiar la Biblia para debatir con cristianos y todo eso, y llega un momento que le preguntaron, ¿usted realmente es ateo? Y él le dijo, sí, gracias a Dios. Muchas personas entienden que quizás hubiese sido una especie de ironía del ateo, pero supuestamente ese ateo lo hizo sin darse cuenta de que estaba diciendo que él era ateo gracias a Dios. Es una especie como de anécdota así que me llega a la mente, puesto que es muy, pero muy improbable que usted se encuentre con la Biblia, que usted se encuentre con Jesús
y siga siendo la misma persona. Donde Dios llega, necesariamente tiene que ver transformación. O sea, tiene que haber transformación. Donde Dios llega, usted no puede seguir siendo la misma persona. La lección, Robert, introduce viendo cómo al pasar el tiempo, las personas han visto como la historia del pueblo de Israel y de Dios como una historia de fracaso, como un maestro que trata de enseñar las lecciones y que sus alumnos la aprendan, pero esos alumnos no aprenden la lección y básicamente se hacen rebeldes. Ahora, la lección trata enfáticamente en esta semana de cambiar como esa especie de visión y decir, no es la historia de un maestro que fracasa con sus alumnos, no. Es la historia de un maestro que trata de enseñarle a sus alumnos las lecciones a pesar de que ellos desaprueben. Eso es así. Entonces, es básicamente eso lo que estaremos viendo en estos minutos, cómo Dios, como el gran maestro, cómo Jesús, como el gran maestro, puede hacer que nosotros, independientemente de que a veces no aprendamos la lección, pueda nuestra vida terminar en éxito, terminar en victoria, terminar ligado y arraigado delante de los conocimientos de nuestro Dios. O sea que podríamos decir que ese es el objetivo principal de nuestro gran maestro Jesús, de que a pesar de que nosotros como alumnos a veces no entendemos o no obedecemos sus enseñanzas, sus instrucciones, a pesar de eso Él sigue insistiendo en enseñarnos y nos instruye de una manera que quiere llevarnos a que nosotros tengamos victoria con las enseñanzas que Él nos ha dado. Y después que nosotros vemos la victoria o que nosotros logramos el éxito que el mismo Dios nos ha enseñado a tener a través del conocimiento que Él nos enseña y nos instruye, entonces nosotros reconocemos a ese gran maestro como ese instructor que nos enseñó para nuestro propio beneficio y para nuestra propia salvación. Correcto. Y uno de los aspectos que trata la lección, Robert, es respecto a lo que es la imagen de Dios. Para eso, nosotros tenemos que irnos al libro de Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 27. Y voy a leerlo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre fue hecho a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoré a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Primero, han sido muchos los años y el tiempo que los grandes eruditos de la Biblia han dedicado a investigar a qué se refiere la palabra a imagen de Dios. Vemos también algo presente aquí en Génesis capítulo 1, el versículo 27, donde Dios dice, y creó Dios. La palabra creó ahí es la palabra hebrea bará, un atributo que solo se le atribuye a un poder divino y superior, o sea, a Dios. Y en ese sentido, Dios está diciendo, yo fui el que me tomé el tiempo de crear al hombre, ¿y a qué? Y a la mujer. Y utiliza varón y hembra. Nótese que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde tenemos grandes ataques respecto a lo que se conoce como ideología de género, matrimonio homosexual y todas esas vertientes. ¿Qué te está diciendo, por ejemplo, una ideología de género? Bueno, que primero que nadie es hombre, que nadie es mujer, sino que cada quien tiene roles que le ha atribuido la sociedad y como esos roles han sido establecidos por la sociedad, eso se puede cambiar. Y que una persona, aún naciendo varón, puede asumir el rol de una mujer. Y aún siendo hembra, puede asumir el rol de un hombre. O sea, que una persona decide a temprana edad, y quieren enseñarle eso a nuestros hijos, quieren enseñarle a nuestros hijos que no hay ningún tipo de problema con eso, que usted puede casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Y entonces aquí vemos en el Génesis, escrito allá por Moisés, donde específicamente se dice,
varón y hembra, y hembra los creó, claro, dejando claro que hay un rol que está ligado a nuestro sexo biológico. Eso es bíblico, hermano. Y entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos la imagen de Dios. ¿Por qué vemos la imagen de Dios y por qué traigo a colación el aspecto de la ideología de género? Por algo muy sencillo. Lo que está haciendo Satanás en este tiempo, hermano que me escucha, Robert, lo que está haciendo Satanás en este tiempo es específicamente destruyendo esa imagen de Dios que debe estar en mí como hombre, que debe estar en usted como mujer, usted mujer que me está escuchando. Y entonces, como Satanás está tratando de destruir la imagen de Dios en nosotros, crea primero una falsa adoración, crea también un falso matrimonio, cosas que fueron establecidas desde el principio, desde Génesis, un falso matrimonio, una falsa adoración, un asunto de roles y todo eso. Y nuestras iglesias no están exentas de eso. O sea, en nuestras iglesias se van a levantar grupos progresistas que van a tratar de destruir la iglesia, diciendo y repitiendo lo que hacen grupos progresistas fuera. Y déjenme decirles que ni siquiera dentro de los grupos homosexuales hay parte de ellos que está de acuerdo con ideologías de género. Ni siquiera ellos. Ellos entienden que eso es una preferencia y que como es una preferencia, usted decide si ser homosexual o no. Ahora bien, sea una preferencia, sea establecido a nivel de una ideología, el propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Claro, eso claramente la sierva del Señor lo dice en el libro de Educación Cristiana, que la educación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y Rabel, algo que me llama mucho la atención de ese verso bíblico que está ahí en Génesis capítulo 1, a partir del 27 en adelante, y es que allí Dios, además de crear al hombre a su imagen y semejanza, también dice que Dios le dio la potestad de administrar la tierra. Y vemos al hombre como Dios lo hizo administrador de la tierra, porque le dice que enseñoree sobre los peces y sobre las aves. Entonces, Dios nos hizo a nosotros administradores de lo que existe hoy en el mundo, pero que seamos buenos administradores. Y cuando vemos con relación a la palabra varón y hembra lo creó, hay que verlo desde el punto de vista, o vámonos hoy a nuestra sociedad, Rabel. La sociedad de hoy que está totalmente corrompida, donde nosotros hemos visto en distintas naciones donde han aprobado el matrimonio de hombre con hombre, donde realmente el mundo, la sociedad hoy va contrario a lo que Dios estableció en el principio. Vemos cómo el enemigo ha inducido al hombre a destruir la imagen de Dios, a destruir lo que Dios instruyó, nos enseñó desde el principio. Y nosotros como cristianos, y usted, amado oyente que me está escuchando, tenemos que día tras día siempre pedirle a Dios que ponga su santidad en nosotros y que nos ayude a que nosotros podamos resaltar la palabra de Dios y enseñar lo que Dios enseñó desde el principio, que instituyó desde el principio ese matrimonio entre un hombre y entre una mujer. Perfecto. Otro aspecto que trata también este segmento de la lección es lo concerniente a Adán, y está en el libro de Génesis capítulo 5, los versículos 1 al 3, y lo voy a leer porque creo que para no perder ningún detalle del texto. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Vuelve y repite. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué está diciendo? El autor de Génesis, Moisés, viene y dice, mira, desde el primer momento el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Varón y hembra creados a la imagen de Dios. Luego vino Adán, que fue creado a la imagen de ¿qué? A la imagen de Dios. Claro. Y engendró a su hijo Set, y lo hizo conforme a su semejanza y conforme a su imagen. ¿Qué está hablando aquí? Y yo decía ahorita
que es mucho lo que se ha investigado respecto a lo que es la imagen de Dios. Sí. Pero cuando nosotros nos encontramos aquí con el ejemplo de Adán, que nos dice que engendró a su hijo conforme a su semejanza y de acuerdo a su imagen, significa que Set, que es considerado uno de los hijos de Dios, Set, esa semejanza y esa imagen que tiene Set de Adán es, y tiene probablemente que ver con la educación que recibió Set de su padre Adán. Eso es claro. O sea, cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros somos considerados hijos de Dios, según el libro de Juan capítulo 8. Nosotros somos hijos de Dios, cuando nos acercamos a Dios a través de Jesucristo. Nos considera sus hijos. Nos considera sus hijos. Claro. ¿Y de quién es la responsabilidad de la educación en una casa donde están los padres y los hijos? ¿Los hijos educan a los padres o los padres educan a los hijos? Los padres educan a los hijos. Los padres educan a los hijos. O sea, que esa relación que nosotros tenemos con Dios, de padre e hijo, tiene que ver con esa semejanza. O sea, Dios nos educa a nosotros para que nosotros seamos semejantes a Él. Claro. Y ahí es que comienza esa restauración y la importancia de la educación conforme a lo que nosotros creemos y conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Eso es así, Rabel. Nosotros vemos hoy cómo muchos padres no han asumido la responsabilidad de educar a sus hijos de la manera correcta. Y cuando digo de la manera correcta, no es que quizá usted que me está mirando, yo estoy diciendo que usted ha educado a sus hijos mal. No, lo que estoy diciendo es que cuando el padre le enseña al hijo a tener temor de Dios, cuando el padre le enseña al hijo a que hay que obedecer a Dios, esa es como la verdadera educación que representa la imagen de Dios. Efectivamente. O sea, esa es la educación que realmente transforma la vida de una persona y de generaciones. O sea, no sé si me estoy expresando mal o si usted me está entendiendo, o si tú me entiendes, Rabel. Claro. O sea, cuando digo que de generaciones es porque cuando yo soy educado por mi Padre Dios, esa educación yo tengo que transmitirla a mis hijos. Y mis hijos tienen que transmitírsela a sus hijos. Y eso se va de generaciones en generaciones, que es lo que sucedía allí en el Génesis con relación a la lectura que tú estabas dando con Set, que veíamos allí cómo ya tenía Adán la responsabilidad de darle instrucción o educar a Set, así como Dios lo instruyó allá en el jardín del Edén. Yo decía, debatiendo una de estas lecciones en la iglesia, sábado en la mañana, yo decía que la iglesia debe defender esa educación a tal punto que involucre a todos los miembros. ¿Por qué? Mira, muchos nacen en la iglesia, sus padres los educan por el camino de Dios, por el camino de la salvación, pero a nuestras iglesias llegan muchachos que lamentablemente, muchos de ellos a veces no tienen ni siquiera a su padre y a su madre, lo está educando una abuela o esos muchachos como de la calle. Entonces, tú como iglesia tienes que tener, nosotros como iglesia tenemos que tener un plan que ayude a esos muchachos a darle la educación que sea necesaria para que ese muchacho más adelante sea una persona funcional. Otro aspecto que trata la lección, Robert, y es con la misión de Jesús como el gran maestro y las profecías. La gente cree que Jesucristo se hizo maestro solamente, vamos a decirlo, que vino de Dios. Vino un maestro y ya, no. Desde las profecías, Él estaba ya destinado, profetizado, de que Él iba a tener una labor de enseñanza. Esa profecía está en el libro de Isaías, capítulo 11, los versículos 1 al 9. ¿Qué podemos decir de esto, Robert? Bueno, allí nosotros podemos ver cómo Isaías claramente nos habla con relación a la profecía de que Jesús venía a hacer justicia por los pobres, a enseñarle lo que realmente viene de Dios. Y vino a dar buenas nuevas, dice Isaías. Buenas nuevas, que la palabra buenas nuevas significa evangelio, salvación. En fin, Jesús vino a instruir a la sociedad, a instruir al mundo, a instruir al pueblo,
acerca del reino de Dios. Vino a enseñarle a la gente, a los pecadores, cómo ellos podían ser transformados, cómo ellos podían prepararse para ir al cielo. Así que Jesús era el maestro de los maestros, que enseñaba con amor, con misericordia, con paciencia y con humildad, y sobre todo enseñaba para que las personas se aprendieran y ellos puedan tener conocimiento, para que ese conocimiento otros entonces pudieran tenerlo. Desde mi punto de vista, una de las profecías más trascendentales y más importantes, de acuerdo al ministerio de Jesús, es esta. Mira por qué. Dice el versículo 1 en adelante, y voy a leer los primeros versículos para que ustedes vean dónde está concentrada la misión de Jesús y dónde esa profecía, muchísimos años antes de Jesús nacer, ya estaba diciendo cuál iba a ser su responsabilidad. Saldrá una vara del tronco de Isaí, el papá de David, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En ese versículo está resumido esa labor de Jesús de restaurar la imagen de Dios. Nótense, usted todavía se encuentra con personas que estudian la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y te dicen, no, lo que sucede es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios del Nuevo Testamento, porque el del Antiguo Testamento no era un Dios misericordia. De misericordia. Hermanos, miren, usted puede buscar en el Antiguo Testamento todos los textos bíblicos donde se habla del amor de Jehová por su pueblo Israel. Es una historia de amor, accidentada, causa de la desobediencia, causa de lo rebelde que podemos llegar a ser los seres humanos. Nótese que yo ni siquiera digo los rebeldes que eran los hijos de Israel, no, porque nosotros somos una especie de Israel moderno. Claro, somos también desobedientes, hacemos cosas que no debemos hacer. Ahora bien, aquí Jesucristo está diciendo, la profecía de Jesús está diciendo que ese maestro que iba a salir allá de la tribu de David, ese Jesús iba a tratar de levantar el conocimiento y la sabiduría de todo lo concerniente a Jehová. Así es. Y él vino a armonizar ese miedo. La Biblia habla del temor de Jehová, pero no habla del miedo a Jehová. El temor, y lo hablamos en lecciones pasadas, el temor es respeto, es admiración, es expectación, el temor de Jehová. Ahora, el miedo es lo que se tenía ya en el pueblo de Israel al momento de llegar Jesús, que entendían que si una persona pecaba, había que apedrearlo y matarlo hasta morir. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, entonces Dios se iba a incomodar, y Jesucristo vino, y tú lo mencionabas, Jesucristo vino a mirar, y la misma profecía lo menciona, a mirar a las personas de acuerdo a su corazón y no de acuerdo a la apariencia. Por eso Jesús se encontró con una mujer samaritana, como lo decíamos en la lección de la semana pasada. Por eso Jesús no le importaba decirle a ese tipo que era un ladrón, mira, Zaqueo, ven, bájate del árbol, que hoy yo voy a cenar contigo, hoy comeré en tu casa. A Jesucristo no le importaba si esa mujer era cananea. No, eso se ligaba con los Jesucristo pecadores. Estaba donde debía estar. Y esa profecía es precisamente eso, donde Jesús iba a tener la misión de unir a unos hijos rebeldes con un Dios amoroso que está dispuesto a enseñarnos una vez más la lección necesaria de la vida. Así es, Rabel. Podríamos decir que en un momento cuando Jesús dice que conforme al mandamiento, en Lucas 4:16, lo voy a parafrasear, dice que cuando Jesús fue al templo en el día de reposo, conforme a su costumbre, cuando Jesús va al templo, allí le dan a leer el libro de Isaías, específicamente este libro que habla de ese maestro que vendría, de ese Mesías que vendría. Su propia profecía. Exactamente. Cuando Jesús empieza a darle lectura al libro de Isaías, allí en el templo, allí en la sinagoga, entonces dice que allí estuvo leyendo en el texto que dice que el Espíritu del Señor está sobre él.
y lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y para llevar salvación a todos. En fin, vemos cómo se cumplió la profecía allí con el mismo Jesús que el mismo Isaías menciona, Efectivamente. hablando proféticamente ya anteriormente. Eso es increíble y vemos la perfección de la Biblia, que las escrituras se cumplirán tal y como ellas están escritas, Rabel. A mí me llama la atención y qué bueno que tú traes a colación ese tema, porque surgiría la pregunta, ¿por qué Jesús se atreve a leer una profecía de él mismo? Usted diría, ¿no sería como algo un poco exacto, sería como un poco imprudente? Mira qué es lo que sucede. Jesucristo está ahí en la sinagoga, donde están rabinos, donde están escribas, donde están fariseos, donde están probablemente saduceos, y están personas que se supone que conocen las profecías. Que conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios. Entonces, eso lo podemos relacionar también con la misma pregunta de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué Jesús dice? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven. Hablen de lo que está sucediendo. Háblele de lo que está sucediendo, dígale que los ciegos ven. ¿Qué está diciendo Jesús? Juan, mi amigo Juan, mi querido Juan, vete a la profecía de Isaías. O sea, ese ministerio de Jesús estaba identificado por ese tipo de milagros, de cosas que iban a suceder. Pero la misión más importante de Jesús era salvar a la gente de su pecado. Salvar a la gente de su pecado. Nota que también la lección menciona el caso de Nicodemo. Nicodemo, que era un maestro en el pueblo de Israel, era un príncipe, claro, tenía cierta alcuña, va a Jesús de noche. Algunos entienden que fue a Jesús de noche probablemente porque no querían que lo vieran conversando. Pero las palabras de Nicodemo hacia Jesús es: sabemos que tú eres un maestro venido ¿de quién? De Dios. Venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Conocía las escrituras, Nicodemo. Conocía también las escrituras, pero le deja en el ámbito de maestro. Y no es que está mal. A la gente la gente le decía a Jesús en muchas ocasiones, Rabí, maestro. Está bien, él era un maestro. Ahora, Jesús le hizo entender a Nicodemo que la misión de él no se quedaba desde el punto de vista de un maestro, que dicho sea de paso, también la lección menciona que el ser un maestro es un don de Dios. Es un don de Dios. Por eso también Pablo alerta a la iglesia de que nosotros tengamos cuidado con los falsos maestros, personas que se creen que tienen, por el conocimiento que tienen una virtud diferente al hermano común de la iglesia, por la cantidad de libros que ha leído, o porque quizás estudia mucha teología, o porque es pastor. No, hermano, tenga cuidado. Claro, Rabel, podríamos nosotros, en el mismo tiempo de Jesús, habían falsos maestros. Efectivamente. Pero allá en el Génesis apareció un falso maestro. Claro. Ese ángel de luz, ahora ya en la tierra aparece como un falso maestro. Y queriéndole enseñar a ellos. Claro, queriéndole enseñar a Adán y Eva cosas, lo contrario a lo que Dios ya le había enseñado. Entonces, en nuestro tiempo también aparecen muchos falsos maestros enseñando cosas falsas, ligándote la verdad con la mentira. Y como tú decías, mucha gente que cree nada más en el Antiguo Testamento, o otros que creen nada más en el Nuevo Testamento, en fin, que no reconocen las escrituras como inspiración de Dios completa, sino que solamente reconocen una parte. Entonces, cuando usted ve personas así, usted puede decir ya, o puede deducir y darse cuenta que son falsos maestros, falsos enseñadores. ¿Cómo determinamos que es un falso maestro, que es un falso profesor, si podemos llamarlo de esa forma? Mira, la gente que iba a Jesús les enseñaba. Jesús tenía varios métodos de enseñar. Primero, Jesús hacía preguntas para recibir de los propios interlocutores respuestas. Él le preguntaba a los discípulos: ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Unos dicen que tú eres un maestro venido de Dios, pero le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús hacía esas preguntas, pero en otra ocasión Jesús daba una especie de sermón, enseñando. Pero en otra ocasión Jesús utilizaba las parábolas para que
muchas veces las personas se fueran a la casa pensando en el significado de la parábola y pudieran reflexionar en su casa, porque no lo entendían ahí mismo. Así es. Utilizaba todas esas estrategias. Ahora, no importa qué estrategia utilizara Jesús, si era haciendo preguntas, si era a través de las parábolas, si era a través de un sermón directo, siempre los que recibían esa enseñanza caían en una conclusión: es un maestro divino. ¿Viene de quién? De Dios. De Dios. O sea, la educación, el que la enseña y el que la recibe, debe estar cónsono con ese principio. Si recibí una enseñanza, si recibí una educación, una transformación, como le he llamado, entonces eso debe venir de Dios. Si la educación y la transformación no restaura la imagen de Dios en el hombre, entonces es falsa. Claro. Puede venir un ángel de luz y pararse aquí de frente un sábado en la mañana, y si no está cónsono con la palabra de Dios, es falso. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, el otro aspecto, y deberíamos caer nueva vez en lo que fue nuestro texto para memorizar, 2 Timoteo 3, leyendo los versículos 14 en adelante, nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Claro. Persiste. ¿Por qué utiliza la palabra persistir? Bueno, podríamos nosotros decir que según lo que ya el versículo viene deduciendo, es que a través de las escrituras, de lo que ya nosotros hemos aprendido, ahora lo que nos toca es vivir firme en eso. Ok. Hablándolo, diciéndolo en otras palabras, nosotros practicar, vivir lo que ya la palabra nos enseña, y eso es persistir en el tiempo. Cuando nosotros persistimos de lo que hemos aprendido, entonces eso es lo que realmente nos llevará al reino de los cielos. Y nosotros lo vemos en las mismas escrituras en Mateo, en el capítulo 24, y vemos cómo Pablo allí nos enseña que debemos de persistir en lo que Dios nos ha enseñado, en lo que la palabra de Dios nos enseña, porque eso es como tener esperanza y creer en las mismas profecías de Dios, en las promesas que Dios tiene allí en su palabra para con nosotros. También recuerda que a nosotros el camino de la ley, debemos andar en el camino de la ley y no apartarnos ni a la derecha Ni a la izquierda. ni a la izquierda, el camino de la ley. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste en ello, es precisamente porque Pablo sabe de los ataques que surgen dentro de las iglesias. Eso es claro. O sea, ¿cuáles ataques pueden surgir dentro de las iglesias? Pablo trató muchísimos temas en sus cartas. Pablo trató incluso temas que Jesucristo en algún momento también tuvo que verse directamente con ellos. Pablo trató parte de la creencia de los mismos saduceos que decían que no había resurrección. Entonces, lo que él le está diciendo a Timoteo: mira, aunque a ti te digan que el sábado no hay que guardarlo y que ahora es el domingo, persiste en lo que has aprendido. Claro. O sea, después que tú tienes el conocimiento, alguien podrá venir queriéndote enseñar otra cosa. Lo mismo que sucedió con Adán y Eva, lo mismo que sucedió con ellos. ¿Por qué? Dios les dijo: miren, este es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes no deben comer de eso. Satanás empieza a hacerle preguntas, con que Dios les dijo que no coman del árbol. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes lo coman, ustedes serán igual que Dios. Así es. Oiga, entonces, Él está diciendo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es una capacidad dentro del área de la oratoria que me permite convencer al que me está escuchando. Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando con ustedes, estamos erimiendo una serie de argumentos. Se supone que es para persuadirle a usted de lo que es la correcta educación y la redención. O sea, la educación y la redención, cómo nosotros a través de la educación podemos redimirnos. Eso es persuasión. Ahora, cuando yo hago la labor de persuadirte y tú crees en eso, entonces ya tú eres un persuadido. Eres una persona que ya construiste un conocimiento y te convenciste de eso. O sea, te fuiste a otro nivel de profundidad y ya tú estás seguro que eso, de lo cual yo te convencí con datos basados en la palabra de Dios, entonces ya tú debes persistir en eso, en lo que tú has
aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, las escrituras son las que me hacen sabio para una salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Claro. Si aún así las escrituras no me llevaran a Jesús, no tendrían ningún sentido. No tendría ningún sentido. Porque en Jesús es el que está la salvación, en Jesús es que está la vida eterna. Entonces el versículo 16, que fue nuestro texto para memorizar, cae: toda escritura. Es inspirada. Tengo que resaltar que aquí se está hablando obviamente de lo que se conocía como la ley y los profetas. Moisés, bueno, sí. Sí, la ley y los profetas, Moisés. Claro. Esa escritura que está hablando aquí Pablo, ya nosotros podemos percibirla como la escritura en su plenitud, la palabra de Dios. La palabra de Dios porque completa. ya tenemos lo que ellos llamaban en ese tiempo el testimonio de Jesús. Ya nosotros lo tenemos, el testimonio. No, el testimonio de Jesús es básicamente las historias de Jesús. Bueno, sí. O sea, las escrituras es prácticamente todo lo que son la Torá, los profetas y todo eso, los salmos también. Ahora bien, el testimonio de Jesús es básicamente los registros que tenían ellos en su tiempo. Estoy hablando desde el punto de vista de Pablo y los apóstoles. Lo que ellos tenían en su tiempo de Jesús, la información que ellos tenían. Entonces, el versículo 17 es el propósito de la educación y de la escritura en la vida del creyente. Porque termina diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Robert, yo quiero ponerte en problemas ahora con esta pregunta. Sí. Perfecto. ¿Podemos ser nosotros perfectos? Eso Nuestra humanidad da para hacernos a nosotros perfectos. La educación y esa redención que puede hacer la educación cristiana en nosotros nos puede suplir de esa perfección. Mira, en una ocasión estuve hablando de eso y yo decía que por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, por nuestro propio yo, nosotros nunca podremos llegar a la perfección. O sea, por nuestra propia cuenta. Ahora, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando vamos a Cristo y le entregamos nuestro corazón a Él, Él nos lleva a ese nivel de perfección. O sea, podríamos decir que lo que por nuestra propia cuenta no lo logramos. Efectivamente. Pero que cuando vamos a Jesús, Jesús nos lleva al nivel perfecto. Jesús nos lleva a ese nivel porque Él es quien nos restaura, Él es quien cura todos nuestros pecados, Él es quien cura nuestras heridas y Él es quien nos lleva a esa santidad. Okay. Porque digamos que para ser perfecto en Cristo Jesús hay que tener un nivel de santidad, un nivel de relación con Dios y un nivel de practicar las escrituras, que eso es lo que Pablo está allí enseñando. Es muy interesante. Tú dices, mira, por nosotros mismos no podemos. Entonces aquí me ocasiona un problema, porque por nosotros mismos no podemos. Tú dices, tenemos que ir donde Cristo para nosotros ser perfectos. Pero realmente nosotros alcanzamos siempre ese nivel de perfección. Y ahí yo creo que hago la diferencia de la pregunta para darme a entender. Miren qué es lo que sucede. Y es algo que también hemos mencionado en uno de estos debates. Robert, el problema es que no se trata de mí. Así es. No se trata de Robert, no se trata de Pablo, el apóstol, no se trata de Pedro. Se trata de un Jesús que, según lo que dice el libro de Hebreos, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que fue incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, pero sin cometer pecado. O sea, Jesús fue tentado en todo. Tentado en todo, cumplió a cabalidad la ley. Yo no puedo cumplir a cabalidad la ley. Así es. Porque doy 3 pasos y peco. Me arrepiento, doy 2 pasos más, 2 pasos más y peco. Ahora, cuando yo voy donde Jesús y le digo, Jesús, he pecado de nuevo, como la mujer samaritana que había pecado, como esa mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. He pecado, Señor. ¿Qué hago? Perdóname.
Jesús va donde Dios y le dice, yo vengo donde ti, Señor. Yo vengo donde ti. Yo, Jesús, vengo donde ti. Padre, yo vengo de ti porque tu hijo, Rabel, Pablo, Pedro, Robert, ha pecado. Así es. Él no tiene justicia. Él no tiene la forma de presentarse delante de ti. Yo sí. Mira por qué. Por mis clavos clavados en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando nosotros oramos, tenemos que terminar orando en nombre de quién. De Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso era como cuando yo peleaba cuando era un muchacho. Si el pleito yo podía resolverlo, lo resolvía yo. Pero si el muchacho era más grande que yo decía, manito, ayúdame ahí, porque el tipo es más grande que yo. Y el hermano mío abría el pecho y ve, ¿qué es lo que pasa con el hermano mío? Aunque en este caso, Rabel, en el asunto de... En este caso, nosotros no resolvemos ningún tipo de pecado. No podemos resolverlo. Por eso tenemos que ir a quien es digno. Exacto. Él es el que puede ir delante del Padre y decir, mira, los pecados de Rabel soy yo el que los paga, uno por uno. Por eso yo necesito que tú le perdones. Para terminar, Robert, pues se nos ha ido el tiempo y ya en producción nos han hecho señas. Es que en el tiempo antiguo no había ni existía los términos escuelas. O sea, existían escuelas, pero no en su término. Entonces, lo que se daba mucho era la parte de la sabiduría. Había muchos sabios. Muchos sabios, y la sabiduría se obtenía a través del conocimiento de Jehová. Y nosotros podemos ver el caso de algunos ejemplos de personas que fueron sabias. Por ejemplo, Salomón. Salomón fue el que escribió el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios ha sido... Y Eclesiastés. Ampliamente, el asunto de los Proverbios es como la sabiduría basada en el temor de Dios. Y Eclesiastés trata más la sabiduría, pero desde el punto de vista de la naturaleza del hombre. Así es. O sea, son bastante interesantes los dos libros. Les recomiendo, si usted no lo ha leído, para mí uno de los libros más que prefiero y que me gusta mucho de la Biblia es el libro de Proverbios, bastante profundo. Es utilizado, incluso he tenido algunos amigos que han estudiado Derecho que me han dicho que algunos profesores lo han recomendado como texto para estudiar, para ver de dónde salen muchos principios que nosotros tenemos legislativos hasta nuestros días. O sea, en todos los tiempos Dios ha tenido siempre la libertad de entregarnos esa sabiduría para que nosotros lo sigamos a Él por donde quiera que Él vaya. Eso es así. Claramente, Rabel, siempre Dios, a través de los tiempos, veíamos nosotros cómo Dios le da un mensaje a los profetas, que podríamos decir que eran los sabios de ese tiempo, o eran los sabios en el temor de Jehová, porque a eso se refiere la lección, así como habla del mismo Salomón. Entonces, esos profetas iban y llevaban ese mensaje, y el pueblo era el que sabía si le hacía caso al profeta o no le hacía caso, pero también siempre era considerado por un grupo de personas del pueblo como el sabio, como el que Dios le hablaba, como la persona que siempre llevaba el mensaje de Dios. Y pudiéramos decir que estos sabios que Dios utilizaba eran personas dedicadas a lo que es el conocimiento de Dios. Eran personas estudiosas de las Escrituras, personas que conocían las profecías, personas que realmente vivían en el temor de Dios, que es lo que Dios desea de usted, amigo que me escucha, que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que nosotros tengamos temor de Él, que nosotros tengamos la capacidad de, cuando recibimos la palabra de Dios, entonces empezar a practicarla. Porque hay mucha gente que sí son oidores de la palabra de Dios, que escuchan a muchos sabios, a muchos pastores que tienen un gran conocimiento, que escuchan a muchos predicadores, pero que solamente lo escuchan. ¿Me entiende? Entonces lo que queremos es que usted, además de escucharlo, usted pueda practicar lo que Dios nos enseña a través de personas ya dotadas de conocimiento, que son sabios, que pudiéramos llamar sabios también. Exacto. Yo creo que hemos
que hemos ampliado bien esa parte de lo que es la sabiduría, no me gustaría terminar sin analizar básicamente una carta, la carta a Corintios de Pablo, donde él primero comienza diciéndoles a ellos: mira, yo cuando fui por primera vez delante de ustedes, les hablé de Jesucristo. Posteriormente, cuando Pablo visitaba otra iglesia, luego que ya había pasado por ella, entonces Pablo le enseñaba cosas más profundas. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestras iglesias, Robert, a veces nosotros tenemos personas que se van siempre de un lado. Y yo, que he tratado toda mi vida de vivir lo más equilibrado posible, siempre observo y estudio de todo un poco. ¿Por qué? Porque una vez que uno tiene el conocimiento de Jesús, nosotros tenemos que ir y tratar, metido con el Espíritu Santo, si podemos utilizar esa palabra, ahí con el Espíritu Santo, debatir las cosas profundas de Dios. Aquí en la iglesia no hay un tema más importante que otro, porque algunos dicen, no, que en la iglesia se habla poco de profecía y nada más se habla del amor de Cristo. Sí, tenemos que hablar del amor de Cristo, Claro que sí. pero también tenemos que hablar de profecía, pero también tenemos que hablar de ciencia, pero también tenemos que hablar de estos temas de educación, pero también tenemos que hablar de cosmovisión, pero también tenemos que hablar de ideología de género. Nuestra iglesia tiene que estar abierta al conocimiento. ¿Pero para qué? ¿Para qué el conocimiento? Para lo que hemos repetido desde el principio y en otras lecciones, para que la imagen de Dios sea restaurada en el alma de la persona. Eso es así, claramente, Rabel. Algo que me llama mucho la atención, Rabel, con relación a lo que tiene que ver con la educación en el contexto de Dios para restaurar nuestra vida, es que muchas personas que reciben el conocimiento de Dios a diario, que incluso se saben muchos versículos de la Biblia, que estudian la Biblia, pero que aún no reconocen eso, o que quizás lo reconozcan, pero todavía no han tenido ese encuentro con Cristo. Hoy yo quiero decirle que Jesús te está llamando para que tú puedas darle la oportunidad de que Él pueda transformar tu vida. Amén. De que a través de su instrucción, de que Él como el gran maestro, como el gran enseñador, te puede dar una nueva oportunidad para que tú puedas restaurar tu vida y puedas encontrarte con Él a través del conocimiento de las Escrituras, a través de su palabra. Usted que nos está mirando en esta ocasión, queremos recordarle, sí, usted mismo, usted que me está mirando ahora, que cuando yo dije así miró, suscríbase a nuestras redes sociales, tanto del Ministerio de Ayalos como de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Cañada Honda, Facebook, Instagram y YouTube, activando las notificaciones. Hoy estuvimos hablando de la lección número 8 de Escuela Sabática, la educación y la redención. Dios quiere que tú en tu vida seas una persona diferente, transformada por la sangre de Cristo, esa sangre de Cristo que tiene poder para libertarte de tus pecados, para hacerte una persona libre en Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima entrega de su programa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos en este momento honrarte, Señor, adorarte, glorificar tu nombre. Queremos, Señor, que tú te manifiestes en la vida de nosotros, nos hagas enteramente tuyos, Señor. Ayúdanos a llevar una educación que pueda transformar a las personas a través de la sangre de Cristo y de tu Espíritu Santo, Señor. Danos un día feliz en comunión contigo, Señor.